que es la que se publica en el Diario Oficial y que obviamente refiere de que cualquier persona física o moral que requiera información adicional de ese programa nacional, pues lo tenga que requerir de manera formal a través de una representación autorizada ante la autoridad competente de esas partes correspondientes. ¿Sí? Me imagino que en otros países ustedes lo deben de tener de manera similar. Ok, ¿algo ibas a decir? Una pregunta ahí en el punto 2, regresándonos en la resolución de conflictos, ¿tiene que ver algo ahí el Comité Nacional? Afirmativo. ¿O es por sí el programa? No, es afirmativo lo que tú acabas de decir. Recordemos que es el artículo 71 de la Ley de Aeropuertos, ¿sí?, en donde nos marca 4 elementos básicos con los cuales trabajar la seguridad de la aviación en México. ¿Cuáles son? Lo acabas de referir, César. El Comité Nacional y el Programa Nacional. Y luego, a nivel de cada aeropuerto, el Comité Local y el Programa Local de Seguridad del aeropuerto. Y hay más artículos más adelante, junto con lo que es el reglamento de la Ley de Aeropuertos, marca el requerimiento de establecer un reglamento de operación de esos comités, ¿sí? Y obviamente cada aeropuerto pues cuenta con un reglamento del Comité Local de Seguridad Aeroportuaria, en donde se levanta acta y se firman y se tiene un representante, vamos a decir, permanente y uno sustituto y todo lo demás. Parte de las tareas que obviamente también lleva DGAC es evaluar y actualizar ese reglamento de operación del Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria, del cual sus titulares son prácticamente los secretarios del Gabinete de Seguridad Nacional. ¿Ok? ¿Por qué también desde su momento se dio este tema de resolver los conflictos derivados de la interpretación? Porque en un mismo aeropuerto confluyen diferentes tipos de seguridades, no solamente la de seguridad operacional y la de seguridad de la aviación civil. ¿Qué otras seguridades vemos ahí? Mínimo hay otras 2, 3, voy a decir. Seguridad privada, seguridad nacional, seguridad pública. Entonces, como seguridad pública, ¿quiénes tenemos presentes en nuestros aeropuertos? Por ejemplo, aquí en México, Policía Federal. Y no me digan que entre la Policía Federal, la Administración del Aeropuerto y la DGAC no tenemos este tema. En el país que me digan. En Tugmundú, ¿verdad, Pato? En México no. Mucho menos en Chilangolandia. ¿Sí? Todo el mundo sabe qué es Chilangolandia, ¿verdad? También Regiolandia y también Charrolandia. ¿Sí? Hay armonía, hay paz, hay entendimiento, hay pleno reconocimiento de las medidas que se tienen que aplicar de ambas partes. ¿Sí? Yo no sé qué haya tenido o afectado, por ejemplo, se acaban de, ahorita en las noticias en nuestro país, ¿se acuerdan de que un empresario fue secuestrado y que, ¿qué fue el viernes? Y que se quedaron dormidos los secuestradores y ¿en dónde lo agarraron? ¿En dónde secuestraron a ese empresario? En el área pública de un aeropuerto internacional. ¿Qué falló ahí? Inteligencia y seguridad nacional y seguridad pública y la coordinación con la autoridad competente en el aeropuerto. Así es, así de fácil. Entonces, por eso es importante este objetivo del programa nacional. ¿Sí? ¿César? Si no, me regreso, man. Entonces, para propósitos de información general, recordemos que nuestro país, que igual hizo su programa de acuerdo a las recomendaciones que tenía OASI, ¿cuándo, Pati? 1999. Porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero aquí tenemos cierta persona que participó en la elaboración de este programa. Exactamente. Me siento halagado, la verdad, de que podamos tener ese tipo de compañeros aquí sentados en la mesa, porque si hay algún elemento que no se comprende en su momento, tendremos que entenderlo en su entorno histórico que en ese momento se dio. Y obviamente los intereses tanto de los representantes como de las dependencias representadas que en su momento estuvieron. Y podemos decirles todos los errores habidos y por haber,
Pero antes de eso, ¿qué había en nuestro país? Nada. Entonces fue, la verdad, para mí, un ejercicio muy loable, ¿sí? Que puede y debe de ser actualizado y normalizado, no tengo la menor duda, puesto que así está establecido en el anexo 17 y así lo requiere nuestro país. Pero la verdad, yo sí siento que fue un ejercicio de titanes, con la presencia de una persona que ha de haber tenido un carácter bastante dictatorial, ¿no? Ya sabes de quién. Okay. Perfecto. Entonces, ¿qué capítulos tiene ese programa? Pues los que nos recomendaba, sí. Los objetivos del programa, las definiciones, la legislación, la asignación de responsabilidades, que aquí vemos las responsabilidades que en este caso se establecen por parte en este caso de lo que estamos hablando de la seguridad de la aeronave, ¿de parte de quién? Del concesionario permisionario de transporte aéreo. En el capítulo 5, pues nos vuelve a hablar el mismo tema, César, de lo que es la coordinación de comunicaciones. Capítulo 6, la protección de los aeródromos, la protección de las aeronaves, instalaciones y servicios a la navegación aérea. Capítulo 7, los controles de seguridad para todo lo que se va a llevar a bordo de la aeronave. O sea, el capítulo 7 está dedicado íntegramente a la seguridad de la operación de la aeronave. Quisiera que, si hay un solo mensaje que me gustaría ahorita compartir con ustedes, es que pensemos que la seguridad es de la operación de la aeronave, más que en sí misma de la aeronave. ¿Sí me doy a entender? Capítulo 8, los equipos de seguridad. Todos aquellos equipos de seguridad que se van a implementar dentro de un aeropuerto, sea área pública, sea área restringida, sea área a cargo de la administración del aeropuerto o a cargo de alguien que tiene, vamos a decir, ese espacio. Puede ser un hangar, puede ser una instalación de comisariato, puede ser una instalación de carga, puede ser una instalación de algún tipo de servicio, etc. Capítulo 10, los famosos métodos para hacer frente a actos de interferencia ilícita. Capítulo 11, evaluación de la eficacia del mismo programa. Capítulo 12, modificaciones al programa. Y capítulo 13, los famosos apéndices. Entre otros, la tabla de asignación de las secciones, no solamente de los capítulos, de las secciones correspondientes a cada uno de los participantes en lo que es la seguridad de la aviación. ¿Ok? Entonces, de ese programa, como vimos en el capítulo 4, asignación de responsabilidades, ¿qué le corresponde entonces hacer? Pues al que tiene bajo su tutela la aeronave. Pues así nos lo dice inmediatamente, ¿sí? Perdón. Creo que me pasé. Una norma que nos pide la Organización de Aviación Civil Internacional. Para el país nos lo pide en la norma 311. Para el aeropuerto nos lo piden, ¿qué norma? 321. Y obviamente para el operador aéreo nos lo pide en la norma 331. Bueno, ¿qué nos pide? Un programa de seguridad. Sabemos que la seguridad no puede depender de un solo elemento, por eso nos pide un enfoque sistémico. ¿Qué quiere decir eso? Personas, equipos, documentos, lo que es la misma definición de security, ¿no es cierto? Entonces, ese programa de seguridad aquí en México, inicialmente a los concesionarios y permisionarios de transporte aéreo, está requerido en el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria, en el capítulo 4. ¿Ok? ¿Cómo lo marca? Como medidas de seguridad. ¿Qué tiene que contener mínimo esas medidas de seguridad? ¿Sí? Las inspecciones de seguridad de la aeronave previa al vuelo, los procedimientos para la inspección de los pasajeros del equipaje de mano, los procedimientos que impidan que los pasajeros que desembarcan en las escalas de tránsito dejen a bordo armas, explosivos u otros artefactos peligrosos. Aquí está una norma que nos requiere la base, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos hace ratito? El cotejo del equipaje facturado con los pasajeros que embarcan en tránsito y de transferencia, o sea, los pasajeros de origen, los pasajeros de tránsito y los pasajeros de transferencia.
Las medidas para proteger la carga, las mensajerías y las encomiendas express, el correo, los suministros y el aprovisionamiento de a bordo. O sea, todo lo que vamos a llevar a bordo de la aeronave, hablando de personas y hablando de objetos. ¿Qué más? Las medidas concretas que incluyan el procedimiento de traslado de los pasajeros bajo custodia judicial o administrativa, los procedimientos para el transporte de armas autorizadas en el compartimento de carga de la aeronave, las medidas de control de acceso de las aeronaves estacionadas y de protección de las mismas, la coordinación y facilidades para que las demás autoridades competentes en materia de detección y seguimiento de actividades delictivas cumplan con las tareas que tienen asignadas. ¿Quién está ahorita, por ejemplo, ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México? Pati, con Evelyn. Los vuelos hacia Europa, los vuelos hacia el extranjero, la coordinación que se está haciendo entre la Policía Federal, la aerolínea y la misma DGAC. Aquí se mira. La coordinación de facilidades para que las demás autoridades competentes en materia de detección y seguimiento de actividades delictivas cumplan con las tareas que tienen asignadas. Los vuelos que estábamos hablando de los LPDs, las medidas que a la vez que la aerolínea cumple, a la vez que el mismo gobierno norteamericano, por otras instancias, muchas veces hace que sean los militares o la misma policía o la autoridad competente en materia de drogas y estupefacientes. ¿Sí? También aquí nos está requiriendo de que ese programa de seguridad de la aerolínea tenga considerada esa coordinación. Y entramos a los planes de emergencia. Me imagino que ustedes ya se dieron cuenta que aquí en México hay alguna diferencia entre lo que es emergencia y contingencia. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Procedimientos en vuelo cuando se encuentre o se suponga la existencia a bordo de una aeronave de un objeto sospechoso. La evacuación y registro, si ustedes se dan cuenta aquí le hablan registro de la aeronave en tierra. Vamos a ver ahorita un poquito más adelante, que me imagino que es tema de conocimiento de todos ustedes, que tenemos dos herramientas básicas para lo que es la aeronave en materia de seguridad. Uno es la inspección de seguridad y otro es la verificación de seguridad. Aquí se utilizó la palabra registro. En este caso es inspección. ¿Okay? Las medidas de seguridad especiales aplicables durante los periodos de intensificación de la amenaza, situaciones contingentes o de los vuelos y rutas que presentan riesgos, como lo es ahorita la circular 17.3 o los vuelos que nos piden TCA como vuelos LPDs. También las medidas para garantizar la eficacia del programa, incluyendo la parte de instrucción adecuada del personal, las pruebas periódicas y la evaluación del programa de seguridad por parte de la autoridad aeroportuaria. Adelante, compañero. Don Rodrigo. Don Fernando, en el área esta de los vuelos, ¿sí? Por ejemplo, allá se nos avisa de que viene un vuelo privado no autorizado. Entonces inmediatamente se le aplica un registro, el principio de coordinación, ¿verdad? Se le aplica todas las medidas. Y también se ha estado haciendo con vuelos privados que vienen por primera vez, que llegan por primera vez al aeropuerto. Se les aplica también las medidas de coordinación, que es la que hablaba usted. Exactamente. Miren, aquí me decían que en México, yo no sé, la otra vez que estuve en Ciudad, creo que aquí en México me decían de que ustedes por ley no proceden. No es así. Miren, vuelvo a reiterar, las medidas de seguridad que se le van a aplicar a una aeronave dependen del tipo de operación que vaya a realizar esa aeronave. Es bien importante llevarnos ese mensaje, porque vemos, dice, oye, pues tienes que custodiar la aeronave o tienes que aplicar las medidas de seguridad de la aeronave. ¿Para qué? Vuelvo a reiterar. Entonces, voy a dar un ejemplo que se da en México. No hablemos de aviación comercial, hablemos de aviación privada. ¿Qué sucede con todos los vuelos que vienen del Caribe, Centro y Sudamérica aquí en México? Teníamos dos esquemas, vamos a hablar del pasado, próximo inmediato, hace poquito más de un año, o menos de un año, ¿no, César? Y vamos a hablar de la actualidad. Hasta hace un año, todos esos vuelos tenían que llegar o a Tapachula o a Cozumel. Y todas las autoridades
Policía Federal, militares, Marina, DGAC, Migración, Aduana, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el hijo del amigo del vecino del señor que no vino a la fiesta, Zagarpa, Senacica, los señores estos de CISEN, si es que iban a trabajar, ¿no es cierto? Dime si estoy hablando de más. ¿Sí? Se presentaban a la aeronave y le hacían una inspección de cabo a rabo. Le metían el K9, le metían ¿cómo se llama? El GT200, le metían el ETD, le metían lo que fuera. Para revisar, revisaban pasaportes, revisaban toda la información del vuelo, etcétera. Y una vez que lo liberaban, entonces ya podían continuar su vuelo. Aunque fuera a Cancún, imagínense el vuelo de Cozumel a Cancún. No terminan de subir el tren cuando ya están pidiendo la autorización de aterrizaje, ¿no es cierto? Lo mismo el de Cozumel, ¿ok? Se tuvieron diferentes fuerzas, vamos a decir políticas y económicas, que cambiaron el esquema para un proceso de reconocimiento de las medidas de seguridad, en donde se aplicaron a 4 elementos principales. Aunque le llaman el trinomio, yo siempre defendí que eran 4. ¿Cuáles son? La tripulación, la evaluación de riesgo de la tripulación, antecedentes laborales, antecedentes penales, todo lo que tengan que ver, para poder, el conjunto de las autoridades, decir, esta tripulación no representa riesgo. El operador, taxi aéreo, la aeronave y los pasajeros. Entonces ahora ya se tiene un esquema de que aquellos que están certificados pueden llegar directamente al aeropuerto internacional que tengan como destino final. Y ahí en el aeropuerto de destino final tiene que tener esa información todas las autoridades para que llegando, ¿sí?, sean debidamente revisados, ¿no? Como lo hacían en Tapachula y Cozumel. Hasta en ese entonces, el año pasado, había un solo aeropuerto de excepción, que era el aeropuerto de la capital del mundo y única sucursal del cielo, digo, Toluca. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. ¿Qué sucedía? Que muchos de los concesionarios y permisionarios decían, es que mi manual de security nada más es de security, como si nos pusiéramos esas cosas que tienen luego las yuntas, ¿no? No, aquí nos dice, tienes que tener las medidas de coordinación para que las demás autoridades competentes también realicen las labores en tus operaciones. Porque también, fíjate que el programa de seguridad de los aeropuertos tienen medidas específicas para la debida coordinación de autoridades. De hecho, tienen una comisión coordinadora de autoridades, que les encanta el chocolate, ¿no es cierto? Aquí en México. ¿Sí saben por qué? ¿Cómo se llama esa comisión coordinadora de autoridades? La COCOA. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese programa de seguridad establece, vamos a decir, el marco, el ambiente en el cual se den de manera segura las operaciones de ese aerolíneo, de ese taxi aéreo, ¿sí? La operación de esa aeronave. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces nos vamos ahí ahora al capítulo 6, la protección, en este caso de los aeródromos y de las aeronaves. Nos vamos a ir directamente al apartado F, donde nos dice responsabilidad de la protección de las aeronaves. ¿De quién es esa responsabilidad de la protección de las aeronaves? Pues como su nombre lo indica, los concesionarios o permisionarios de transporte aéreo serán responsables de la seguridad de sus aeronaves. Caso de la vida real, que nunca sucedió. Ahí va un piloto a la comandancia a levantar un acta y solicitando que se realice la investigación correspondiente porque su avión amaneció grafiteado y le robaron el tapón de combustible. Y solicita la acción inmediata tanto de la Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil en coordinación con la Policía Federal y que se castigue a los culpables. Pregunta de los 64,000, ¿y quién era el culpable? ¿Pati? Pues él mismo, ¿sí?
Y resulta que en su programa de seguridad, con el sello sacramentado de la DGAC, decía él mismo que iba a custodiar la aeronave las 24 horas del día, los 365 días del año, con su propio personal. Entonces vean el contraste, como dice, ¿no? Una cosa decimos y otra cosa hacemos. Pero no se nos olvide, la responsabilidad de la custodia de la aeronave en los cielos y en la tierra y en todo lugar es de el operador de la aeronave. ¿Sí? Así de fácil. Los accesos a las áreas donde se encuentre la aeronave en tierra, ¿de quién son? En principio, estoy de acuerdo contigo, del concesionario del aeropuerto. Pero fíjate que el concesionario del aeropuerto, por decirte aquí en Guadalajara, no es el responsable de todos los accesos a las zonas restringidas del aeropuerto. Imaginémonos ahorita el hangar de Mexicana, un FBO, un comisariato. A través del programa de seguridad del aeropuerto, reconoces, autorizas y te corresponsabilizas con ese arrendatario de los controles de acceso. ¿Sí? Y obviamente, si hubo alguien que llegó a esa aeronave y la grafiteó y le robó el combustible, y en otros casos le robó el reproductor del disco compacto, no se acuerden que en los sistemas de entretenimiento de algunas aeronaves llevan todavía reproductores de disco compacto, que lo único que tienen que hacer es cambiarle la fuente de alimentación de 28 VDC a 12 VDC. ¿Sí? ¿Y qué ha sucedido? ¿No es cierto, Inge, Franco? Allá en la hermana República de Regiolandia. ¿Sí? Entonces, otra cosa nos canta. Pero lo importante es, en la aeronave, físicamente, ahí, el responsable de todo lo que le suceda a la aeronave y en su entorno es de el operador. Punto. Ese es el círculo de seguridad, como lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Cuando la aeronave no está en servicio y permanezca sin vigilancia, deben de cerrarse las puertas exteriores y retirarse todo el equipo de embarque. Entre las medidas adicionales podrán incluirse la asignación de personal para controlar el acceso a dicha aeronave, implementar la vigilancia electrónica o de otra índole de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente tienes que tener una persona ahí físicamente custodiando la aeronave. Puedes tener y debes de tener, ¿qué? Un enfoque sistémico. ¿No es cierto? Imagínense la pernocta de cualquier aerolínea en su base de mantenimiento, con 20, 30, 40 aviones, American Airlines, por ejemplo, Aeroméxico, aquí en la Ciudad de México, aquí mismo en Guadalajara. ¿Van a poder tener suficiente personal para custodiar de manera personal todas las aeronaves? No, ¿verdad? Por cierto, ¿alguien me puede decir con qué empieza y con qué termina la pernocta de una aeronave? Pregunta de examen. ¿No es cierto, Pati? Sí. César va muy bien. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero recordemos, en este caso, que la pernocta de una aeronave es precisamente cuando la aeronave, no está en servicio. ¿Sí? Y en muchos de los casos aplicamos precisamente esa tarea de pernocta. Entonces, para propósitos de seguridad de la aviación, una pernocta tiene necesariamente que empezar con una medida de seguridad y tiene necesariamente que terminar a fuerza con una inspección de seguridad de la aeronave. O sea, empieza ya sea con una inspección o con una verificación, dependiendo de lo que vamos a ver más adelante, del análisis de riesgo del país, del aeropuerto y del propio concesionario. Pero siempre tiene que terminar con una inspección. Si ustedes están realizando pernoctas en cualquier lugar del mundo, sin que empiece y termine correctamente, lo que le están llamando pernocta, no tiene nombre. ¿Sí? No lo es como tal. ¿Ok? Entonces, básicamente, esas es, vamos a decir, las medidas preventivas, pero cuando se intensifica la amenaza, ¿sí? Cuando nos dice, para aquellos vuelos donde se consideren susceptibles de mayor amenaza, los concesionarios y permisionarios de transporte aéreo adoptarán las medidas apropiadas para asegurarse de que los pasajeros que desembarcan en las escalas de tránsito no dejen objetos a bordo. Norma requerida por la Organización de Aviación Civil Internacional.
algún nombre de alguna aerolínea que haya tenido un acto de interferencia ilícita con muertes por este tipo de medida no debidamente aplicada? Búsquenlo ahí en, ¿cómo se llama? En el que le preguntamos y siempre nos contesta con el Google, Philippine Airlines. Okay. Un ejercicio previo a los acontecimientos de septiembre 11. En un vuelo de Manila, Filipinas, a Cebú y de Cebú a Tokio, en donde un terrorista dejó en el alojamiento del chaleco un dispositivo explosivo improvisado, cuyos componentes logró pasar sin ser debidamente detectados por uso y costumbre en el punto de inspección del aeropuerto de origen. El elemento explosivo, nitroglicerina líquida, oculta en un contenedor de líquido para limpieza de lentes de contacto. ¿Ok? Entonces, por eso es importante este tema, ¿sí? Porque ya han ocurrido actos de interferencia ilícita. Y la mayoría de los casos, ¿qué sucede en los tránsitos? Vayan y vean en sus aeropuertos. Suben pasajeros, bajan pasajeros, suben equipaje, bajan aguas negras, suben aguas frescas y córrele. Y las tareas para garantizar que los pasajeros que desembarcan en las escalas de tránsito no dejen objetos a bordo, ¿dónde están? En el mejor de los casos, ¿saben dónde están? En Lost and Found. ¿Ok? Ahí es donde entra el coordinador de seguridad en tierra. Exactamente. Es otra de las figuras importantes que nos da nuestro marco normativo a nivel internacional. Hay un responsable de seguridad en cada uno de los círculos de seguridad. Hay un responsable de seguridad en el país. Aquí en México estuvo el día de ayer aquí, entiendo, ¿no? ¿Sí? El licenciado Víctor Israel Miranda Hernández. A nivel del aeropuerto, pues aquí tenemos muchos. Hay un responsable de la seguridad, un responsable del programa de seguridad. Y obviamente a nivel de la aerolínea o del concesionario permisionario, hay uno a nivel central, pero aquí en el aeropuerto hay debe de haber un responsable de la seguridad, no solamente un responsable de las operaciones, que es el que siempre encontramos. Un RO, ¿no es cierto? Y esto está normado. Adelante. Allá en Nicaragua tenemos, la seguridad, la gerencia, el Estado, ¿no? Pero cuando tenemos pasajeros en tránsito, previa coordinación con las líneas aéreas, que son las explotadoras de la redundancia del avión, tenemos medidas alternas para con los pasajeros en tránsito. Previo, la coordinación con los de seguridad de las líneas aéreas. Así es, exactamente. ¿Qué nos dicen? Aquí el Programa Nacional nos dice, aerolínea, tienes que tener medidas específicas para que los pasajeros en tránsito no representen un riesgo, ¿sí? Y tienes que tener medidas de coordinación dentro de tu programa de seguridad durante ese tipo de eventos. Porque si ustedes se han dado cuenta, en algunos casos se da la situación en donde la Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil establece esas medidas, pero no van en completa concordancia con las autoridades fiscales, sobre todo en los tránsitos internacionales, ¿sí? Tanto desde el punto de vista fiscal, aduana, como desde el punto de vista migratorio. ¿Quién viene de Azur? Caso Cancún, ¿no te acuerdas? Las broncotas de los pasajeros, que si venían con visa, que si venían sin visa, que si se internaban al país y todo lo demás, ¿sí? Entonces el tema es que se tienen que alinear mínimo esas tres medidas: la parte de seguridad de la aviación civil, la parte fiscal y la parte migratoria. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Ok, entonces más o menos ese es el marco normativo de nuestro país. Ahora, vamos a entrar un poquito todavía más del lado práctico. Para eso, pues nada más quiero hacer una breve referencia de lo que nos dice el anexo 17 y el mismo documento 8973 de lo que es una inspección de seguridad de la aeronave y una verificación de seguridad de la aeronave. ¿Qué es? Entonces, una inspección de seguridad de la aeronave es la revisión integral
de todas aquellas áreas de la aeronave en donde puede ser objeto de un acto de interferencia ilícita la misma aeronave, ¿sí?, como un acto de sabotaje, o que se coloque algún tipo de material o dispositivo que pueda ser voluntaria o involuntariamente utilizado para cometer un acto de interferencia ilícita, ¿sí? O sea, en una inspección tenemos que realizar específicamente por personal que conozca esa área en específico, qué es lo normal, qué es lo que no es normal, ¿sí?, el interior, el exterior y los compartimentos que podemos tener acceso desde el interior o desde el exterior de la aeronave, ¿sí? Compartimentos de carga, compartimentos relacionados con los trabajos de mantenimiento, con los servicios que se le pueden dar, servicios de aguas negras, de agua potable, de de comisariato. ¿O no es cierto que no solamente el comisariato se aloja en los galleys, hay compartimentos especiales, ¿sí? En algunos aviones, vamos a decir muy grandes, pues tenemos acceso a través inclusive de elevadores. Entonces, todo ese tipo de compartimentos o de áreas tienen que ser debidamente inspeccionados. ¿Ok? Y de ahí nos vamos a la siguiente definición, en lo que es verificación de seguridad. ¿Qué es? Pues la inspección del interior de la aeronave y los compartimentos de carga, a los que, ¿sí?, los pasajeros pudieran haber tenido acceso, así como les digo, los compartimentos de carga. ¿Con qué objeto? El de descubrir objetos sospechosos, armas, explosivos u otros artefactos, objetos o sustancias peligrosas. Esa es la clave. Ahorita seguimos, exactamente vamos por ahí, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para los que tenemos la cabeza cuadrada, por no decir los ingenieros, lo entendemos así siempre en gráficas, ¿no? ¿O no es cierto, Robert? ¿Sí? Así de fácil. En una inspección de seguridad de la aeronave, pues realizamos la inspección del interior, del exterior y de los compartimentos de carga. Y en una verificación de seguridad, pues del interior y de los compartimentos de carga, no así del exterior. Ahora, ¿cuándo vamos a aplicar la inspección y cuándo vamos a aplicar la verificación? Ya nos lo ha estado diciendo el marco normativo, tanto de OASI como en este caso de nuestro país, ¿no es cierto? Situaciones normales del día con día, podemos aplicar la inspección de seguridad o la verificación de seguridad. Ahorita lo vamos a ver cuándo sí, cuándo no. Pero situaciones de contingencia y en situaciones de emergencia, vamos a hacer nada más la inspección del interior y de los compartimentos de carga, como nos dice la herramienta B, o tenemos que hacer la inspección completa y detallada de toda la aeronave. Aquí hay una sola excepción. Aunque sea una situación de emergencia, una amenaza de bomba, ¿vamos a poder hacer una inspección de seguridad de la aeronave en vuelo? No lo podemos hacer. ¿Ok? Sí se ve claramente entonces que son dos herramientas muy similares, pero no son iguales. Que en tiempos normales, como digo yo, en tiempos de paz, vamos a poder utilizar las dos herramientas. Ahorita vamos a ver cuándo una y cuándo la otra. Pero en situaciones de incertidumbre o en claras situaciones de guerra, tenemos que hacer una inspección de seguridad de la aeronave, a menos de que la aeronave esté en vuelo, lo cual nos va a obligar a hacer una verificación de seguridad. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a través de esta herramienta, como bien nos decía Chava. Este concepto de los círculos de seguridad pues es una de las herramientas más valiosas que tenemos en materia de seguridad de la aviación civil. ¿Por qué? Bueno, porque los aeropuertos y las mismas aerolíneas, regresémonos ahorita al ejemplo clásico, a septiembre 11 de 2001, ¿no? Hemos sido utilizados por grupos terroristas para atraer la atención mundial y hacer pública su existencia y sus demandas. Antes de septiembre 11, ¿quién conocía Al Qaeda? Pues nada más los que estábamos dentro de los círculos, vamos a decir, en materia de seguridad de la aviación civil. Los que habíamos estado trabajando con la FAA. Cuando habíamos visto las noticias de que Bill Clinton ya estaba hasta el gorro de ese Osama Bin Laden y ya lo había mandado matar, pero no lo había encontrado.
Yo lo dudo, la verdad yo lo dudo. Pero bueno, los aeropuertos y los explotadores aéreos debemos entonces de contar con medidas de seguridad preventivas y correctivas, de acuerdo al nivel de amenaza del país, de la región, del aeropuerto y del tipo de operación que estemos inmersos. ¿Sí? ¿Qué herramienta contamos para este punto? Y nos lo requiere OASI. El estudio de riesgos y amenazas. Porque los riesgos que tiene México son diferentes a los riesgos que tiene Estados Unidos, ¿no es cierto? O Irak, o Ecuador, o Nicaragua. De la región, pues aunque suene curioso, aquí mismo en México, no es lo mismo Tuxtla Gutiérrez o Tapachula que Tijuana. O en este caso Tampico, Inge. Nada más con Tampico y San Luis. Tú dime, si los riesgos y la amenaza son iguales. Pues no, necesariamente. Y son del mismo grupo aeroportuario. Hablemos aquí del GAP, Guadalajara. Los riesgos y las amenazas que está inmerso son completamente diferentes a los de Mexicali, por decirlo, así de fácil. Ahí en Azur, recordemos, nuevamente, tenemos Cancún y tenemos, ¿qué les gusta? Mina. ¿Ok? Entonces, estos círculos de seguridad, sí, es el concepto con los cuales ahora vamos a entender que la seguridad de la aeronave, en principio, va a depender del propio concesionario y permisionario. Pero en lo general, viene desde el marco normativo de la Organización de Aviación Civil Internacional, desde el marco normativo del país, desde el marco operacional, en el marco de seguridad que debe de contar el programa de seguridad del aeropuerto y del mismo explotador. Sabemos entonces también de que ese programa tiene que tener por lo menos esas medidas preventivas y reactivas. ¿Cómo vamos a hacer? Las medidas preventivas normalmente las vamos a aplicar textualmente de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Hemos estado hablando del marco que nos da la Organización de Aviación Civil Internacional a través de sus anexos, no solamente el 17. ¿Sí? Hablamos de mercancías peligrosas, también intervienen en la seguridad de la aeronave, ¿no es cierto? Hablamos del anexo 9, facilitación, hablamos del anexo 6, operación de la misma aeronave. No es lo mismo una aeronave de ala fija que una aeronave de ala rotativa. No son las mismas condiciones de un aeropuerto que de un helipuerto, aunque estén juntitas, como en el AICM, por ejemplo, o en otros muchos aeropuertos donde ustedes los tienen, ¿no es cierto? Entonces, vamos previniendo desde el marco normativo de OASI a través del marco nacional, cómo es su ley, cómo son sus reglamentos, cómo es su programa de seguridad, cómo es su programa de control de calidad, cómo es su programa de entrenamiento. ¿Sí? ¿Cuáles son los requerimientos que le establece la autoridad competente de seguridad de la aviación civil a los concesionarios y permisionarios de los aeródromos civiles? ¿Son los mismos para un aeropuerto nacional que para un aeropuerto internacional? En algunos casos es diferente, depende de cada país, ¿no es cierto? En nuestro país pues, no batallamos mucho. De los 76 aeropuertos que tenemos en nuestro país, ¿cuántos son internacionales? 74. ¿Con excepción de cuáles? Les voy a dar un tip. Hay uno en Michoacán y otro en Veracruz. Y uno de ellos es aeropuerto nomás por berrinche de un ex rejoneador para llevar a la novia del hijo. Que salió en un comercial últimamente diciendo guardias o no sé qué. Tú ya sabes de quién. ¿Ok? Entonces, vamos para prevenir de afuera hacia adentro. ¿Ya se dieron cuenta? Y para reaccionar, ya tenemos un secuestro de aeronave en vuelo. ¿Quién es el primero en enterarse? ¿La OASI? ¿El país? ¿El aeropuerto de origen? ¿El aeropuerto de destino? ¿O el mismo concesionario y permisionario? Entonces, ¿quién tiene que notificarle? O sea, primero tiene que activar su programa de seguridad, el concesionario. Y nos da la guía la misma OASI, ¿no es cierto? Código 7500, código 7700 y código quién sabe qué.
¿sí? Aletas arriba, aletas abajo y la comunicación y bla, bla, bla. ¿Sí? Pero ¿quién tiene que reaccionar de manera inmediata? El concesionario. ¿A quién? A este círculo. ¿Sí? ¿Qué hace entonces? Nos dice el capítulo 10 del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria, métodos para hacer frente a actos de interferencia ilícita, ¿no es cierto? Tienes que activar el plan de emergencia del aeropuerto de destino y de aquellos aeropuertos que sean probables. El caso de, ¿se acuerdan que fue en 2009? El de Aeroméxico, Cancún, México. ¿Sí? Entonces, no es cierto, Pati. Sí. Bueno, en mi caso me tocó presentar ese evento allá en Trinidad y Tobago. ¿Te acuerdas, Ricardo? Entonces, el tema es que primero se enteraron las sobrecargos, luego le enteraron al piloto, el piloto, bla, bla, bla. Y la reacción que tú tienes es porque en ese momento los 3 programas de seguridad que aquí debieron de haberse así alineado y ordenado de esta manera, no lo sé si estaban, mejor no digamos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vean cómo de manera natural estamos reaccionando de adentro hacia afuera. ¿Sí? La aerolínea, el operador, le notifica al aeropuerto. Imagínense una amenaza de bomba en tierra. ¿Él solito va a poder atender esa situación? No. Tiene que echar a andar sus medidas, la aerolínea, y apoyarse con las medidas de seguridad del programa de seguridad del aeropuerto. ¿Y el aeropuerto puede solito? ¿No? Nada más, ¿quién se va a llevar el dispositivo sospechoso? ¿A dónde se lo van a llevar? Caso de la vida real, en un simulacro que hicimos, ¿sí? Todos participamos perfectamente bien, menos uno, ¿te acuerdas, Inge? El Ministerio Público, que nunca lo dejaron entrar. ¿Sí te acuerdas? Caso de la vida real. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene el Ministerio Público? ¿De dónde vienen los militares que se llevan el objeto sospechoso? Con el perol ese grandote, ¿no? ¿Sí? Del Círculo de Seguridad Exterior. Entonces, esa es la clave, así de fácil. La seguridad de la aeronave, a cargo del propio concesionario, permisionario de la aerolínea, tiene que entender que su programa de seguridad, este Círculo de Seguridad Interior, tiene que estar en armonía y en concordancia y no puede estar por encima de el programa de seguridad del aeropuerto específico en donde esté operando. No es lo mismo el programa de seguridad del aeropuerto de la Ciudad de México, con sus buenas, regulares y malas, que el del aeropuerto de Managua. O el aeropuerto, imagínense nada más, cruzamos aquí la frontera, Los Ángeles. ¿Es igual? Caso de la vida real. Documentación de armas. Yo trabajé en una aerolínea que tiene muchas operaciones hacia el sur. O sea, Santiago de Chile y Lima y ese tipo de cosas. Y creo que es una de las 10 aerolíneas más importantes del mundo. Entonces, su programa de seguridad y de atención a pasajeros decía que las armas la tenía que recibir el agente de servicio a pasajeros en el mostrador de documentación y ser él el que tenía que verificar, así documentado y sellado por esa autoridad de allá, ¿sí? Tenía que verificar la legitimidad del arma, que el arma estuviera descargada y si no él mismo descargarla, y la legitimidad de los permisos o licencias del portador. Y en su país, pues así lo han de estar haciendo, ¿sí? Porque encima de eso también ellos mismos son los responsables de verificar la autenticidad de los documentos de viaje, pasaportes y visas. Ellos, no la autoridad competente. ¿Sí? Entonces imagínense en la responsabilidad legal, penal y en el riesgo físico que lleva esa persona. Y así lo querían hacer en el AICM, Pati. No sé, me imagino una cosa semejante en su caso, ¿no? Allá en Nicaragua, allá en Perú, imagínense, ¿no? Entonces, esos procedimientos de la aerolínea no pueden estar por encima del programa de seguridad del aeropuerto. Y en muchos casos nos quieren apantallar, ¿no es cierto? Nos llega el gerente de la aerolínea, así bien relumbrosa, ¿no? No por decir, ahorita la que quieran, pero que no es de su país y que tiene 300 o 400 aviones.
y que llega, y no sé si les ha tocado, pero que hasta les golpean el escritorio de su oficina, diciendo: a mí me cumples porque mi corporativo allá en Chicago, allá en Dallas, allá en París, allá en Frankfurt, allá en Londres, me está exigiendo que yo tenga que sacar de ti esta medida, ¿o no es cierto? ¿Sí? Entonces, bien importante, los programas de seguridad de las aerolíneas no pueden estar por encima de los programas de seguridad de los aeropuertos, ni mucho menos pueden estar por encima del marco normativo de cada país. No les voy a decir qué aerolínea, pero anoche que me tocó volar aquí, en las pantallas a bordo del avión decía: ya puede viajar su perro a bordo del avión. Por 999 pesos por tramo, usted puede llevar su perro a bordo del avión. Y el marco normativo en nuestro país, en la ley de aeropuertos y en el reglamento, dice que solamente a bordo de las aeronaves podrán viajar ¿qué tipo de animales? Perros lazarillos, nada más. En Estados Unidos es otra cosa, porque inclusive me ha tocado, y tengo casos documentados de que hasta changos, monos, monkeys, han viajado a bordo del avión y no hay ningún problema, porque su marco normativo así se lo permite. Pero aquí en México, cierta aerolínea ya lo está haciendo. Imagínense eso en situaciones que, entre comillas, tanto son de facilitación como son de seguridad. ¿Qué va a suceder el día que haya un problema? Y como les digo, cuando llegamos al área jurídica, no necesariamente nos vemos como amigos. ¿O sí? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Estos círculos es nuestra forma natural de trabajar. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Para qué? Me dirán ustedes, ¿nada más para cuidar la seguridad de las operaciones de las aeronaves? ¿Sí? No, para cuidar todos los elementos que tenemos en un aeropuerto. Empezando por la seguridad operacional, para eso es un aeropuerto. Continuando, para lo que es la seguridad de la aviación civil. Continuando con la seguridad patrimonial. Siguiendo con la seguridad ¿de qué? De todas las personas. Y entendamos que las personas, vamos a decir, imagínense que ¿quiénes viajan ¿quiénes viajan por vía aérea? Desde el presidente, los empresarios, los primeros ministros, hasta la persona más humilde. ¿Sí? Y obviamente este tema, por ejemplo, del secuestro del empresario aquí en México, pues imagínense ahorita el impacto que se va a tener una vez que empiece a darse cuenta nuestro buen amigo Joaquín López Dóriga, de que para variar, ese evento fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo trae nuestro buen amigo López Dóriga el ICM? Como cuchillito de palo, no sé cómo digan allá en el sur. Aquí en casi todo el país decimos como cuchillito de palo. Y allá en Monterrey, como cadillo, ¿en dónde? Por ahí. Ahí. ¿Sí? Entonces, estos círculos de seguridad son el medio que la Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil ofrece y colabora con todas las demás autoridades relacionadas con los otros aspectos de seguridad. Seguridad pública. Imagínense que la misma Autoridad de Seguridad Pública entienda y colabore mediante este modelo en materia de la seguridad aeroportuaria. ¿Sí? ¿Qué objetivos tienen propiamente estos dos este modelo de círculos de seguridad? Pues nada más estos: el de minimizar la exposición a cualquier forma de actividad terrorista que quiera relacionarse en las operaciones aéreas, creando un ambiente seguro. Y obviamente repartir el pastel de los costos, proveer un método de trabajo adecuado en seguridad aeroportuaria en términos de costo y de efectividad. ¿Quiénes participan? Perdón. Autoridades federales, administración del aeropuerto y quienes realizan labores en nombre y representación de la administración del aeropuerto, y la aerolínea, o quienes realizan labores y actividades en nombre y representación de la aerolínea. O me van a decir ustedes que en todos los casos todo lo que llega al avión está nada más en manos del personal directo de la aerolínea. Comisariato, por ejemplo, habituallamiento,
carga, combustible, limpieza, y todos ellos participan en la seguridad de la aeronave, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora sí, ¿cuándo hacemos inspección de seguridad de la aeronave y cuándo hacemos verificación de seguridad de la aeronave? Respuesta: cuando la evaluación de riesgos y amenazas, así como el marco normativo del país, del programa de seguridad del aeropuerto o de la misma aerolínea o operador aéreo, nos lo requiera. Y hay mínimos que nos establece ese marco normativo. Por ejemplo, al inicio de cada operación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos lo dice OASI. ¿Inspección o verificación? Inspección de seguridad de la aeronave. Luego entonces, si es el primer vuelo, ¿de dónde viene la aeronave? De una pernocta. Entonces, la pernocta siempre tiene que terminar con una inspección de seguridad de la aeronave. ¿Y con qué puede empezar? Pues ya sea con una verificación o una inspección de seguridad, dependiendo, de nuevo, del resultado del análisis de riesgos y amenazas o lo que el marco normativo así nos lo requiera. En algún tiempo que yo fui gerente de seguridad de una aerolínea, hicimos el inicio de operaciones de un aeropuerto X. Nada más que en ese aeropuerto X, ¿sí?, como no era operación de 24 horas, a las 9 de la noche, como dice la esposa, estés o no estés, apago las luces. Entonces, antes de dejar ese avión, ¿qué nos decían? Mira, si tú vas a dejar ese avión con sellos de seguridad, yo no respondo. Como yo voy a apagar las luces, pues más vale que pongas, ¿qué? Personal de seguridad con su lamparita que le duren las pilas toda la noche. Y antes de cerrar tu avión, ¿qué tienes que hacer? ¿Inspección o verificación? Inspección de seguridad de la aeronave. Entonces, nuevamente, vamos a tener que realizar inspección de seguridad de la aeronave al principio de cada operación, pero la pernocta dependerá, de nuevo, del análisis de riesgos y amenazas y los requerimientos que establezca el marco normativo del país, del aeropuerto o del mismo operador. ¿Ok? Al principio. Y luego, imaginemos que este vuelo va de Guadalajara a Hermosillo. De Hermosillo va a Los Ángeles. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Inspección o verificación de seguridad de la aeronave? Es un vuelo LPD. ¿Por parte de quién? ¿Quién nos requiere que sea una inspección? El país de destino. El círculo de seguridad exterior. ¿Sí me doy a entender? Y sea una aerolínea como American Airlines, sea una aerolínea de carga como MASAIR, o sea, una aerolínea, vamos a decir, extranjera para los Estados Unidos, Aeroméxico o cualquier otra aerolínea Copa, si es que puede hacer ese vuelo, por decirlo. ¿No es cierto? Luego regresamos de Los Ángeles a México. En Los Ángeles, ¿qué tenemos que hacer? ¿Inspección o verificación? Pues de nuevo, la TCA nos requiere una inspección de seguridad de la aeronave. Y entendamos que en Estados Unidos todo lo que huela a seguridad es asunto de seguridad nacional. Así es como tenemos que entender las medidas en seguridad de la aviación civil. Vuelvo a reiterarlo. Todo lo que huela a seguridad, lo que ustedes me digan, seguridad operacional, seguridad de la aviación civil, seguridad patrimonial, seguridad de información o lo que quieran, ¿sí?, inmediatamente lo ligan con seguridad nacional. Entonces, en Los Ángeles tenemos que hacer una inspección de seguridad de la aeronave. Y así está marcado. ¿En dónde? En el Foreigner Carrier Model Security Program, en el All Cargo International Security Program o en el Aircraft Operator Standard Security Program. Y adivinen qué, también en el Airport Operator Standard Security Program. O sea, el programa de seguridad del aeropuerto. Ya me tocó verlo. No dejes salir ese avión si no lo inspeccionas. ¿Y qué hacen? ¿Quién le ha tocado que hagan las inspecciones nuestros buenos amigos inspectores de la TCA? Por cierto, ¿todo el mundo sabe qué quiere decir TCA? ¿Sí?
Hay dos versiones. Tania Sosa Alejo. Ah, pues sí. Ah, pues aquí están, mire. Esa es la tercera. La primera, Transportation Security Administration. Y la segunda, vayan al aeropuerto que quieran, donde esté TCA. Thousands standing around. Ya nada más falta que levanten la maceta y allá hay un inspector de TCA. ¿Sí? Y ahorita con el personal precisamente de TCA que está viendo el comportamiento, aunque no le guste la palabra, el profiling de todas las personas, no solamente de los pasajeros, ya ni siquiera los vamos a ver con uniforme. ¿Ok? Entonces, de Los Ángeles a México, ¿qué tuvimos que hacer? Una inspección de seguridad de la aeronave por requerimiento del país, del Círculo de Seguridad Exterior. Y si ustedes se acuerdan, hubo tiempos en donde el nivel de seguridad dentro del mismo Estados Unidos era diferente dependiendo de los aeropuertos. Washington, D.C., Nueva York y mismo Los Ángeles. En unos lugares llegó a estar en amarillo y en otros aeropuertos, en esos específicos, naranja. ¿Sí? Entonces ya no solamente fue por requerimiento del país, sino por requerimiento del programa de seguridad de ese aeropuerto en específico. ¿Sí? Por ejemplo, si a alguien se le ocurre, llegando al aeropuerto Ronald Reagan, o al otro aeropuerto de Washington, se me fue ahorita el nombre, de Washington Dulles, ahí donde está el Concorde. ¿Sí? Media hora antes de aterrizaje, se le ocurre levantarse e ir al baño, ¿qué le va a pasar? Por si no lo saben, prohibidísimo. Prohibidísimo. Y déjenme decirles que yo conocí en su momento, en 2002, septiembre 11 de 2002, estaba en la Universidad George Washington, a un señor de origen mexicano, David Flores se llamaba el señor, ex piloto de F-15 en Vietnam, en donde él me decía que él trabajaba, era, vamos a decir, jefe del departamento, de donde estaban monitoreando el interior de los aviones para que se cumpliera esa enmienda de emergencia. Nadie me lo cuenta, yo lo vi. Entonces, esas medidas de seguridad, pues obviamente iban a ser diferentes del tipo de aeropuerto que llegábamos. O sea, ya no solamente el Círculo de Seguridad Exterior, sino el intermedio. Y luego llegamos de nuevo, de Los Ángeles a México. Pero fíjense que ese avión va de México a Madrid. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es igual un vuelo de México a Madrid que un vuelo de México a Monterrey? No, ¿por qué? De nuevo, ahora hablamos de los requerimientos que establece México para ese vuelo. ¿A través de cuál? De la circular obligatoria 17.3, donde nos dice, vas a volar directamente, comercialmente, de México a Madrid, de México a Barcelona, de México a París o a México a Frankfurt, un procedimiento similar a los vuelos LPDs. ¿Por qué? Por coordinación entre diferentes autoridades en materia tanto de seguridad de la aviación civil como de seguridad pública. No digamos la palabra aquella que traes en la mente, ¿sí? Pero que es de todo el mundo conocido. ¿Ok? Y luego, finalmente en Madrid, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Pernocta o verificación? Pues de nuevo, lo que nos pida la regulación española y lo que nos pida el aeropuerto de Madrid-Barajas. ¿No es cierto? Entonces, se dan cuenta cómo tenemos un nivel de flexibilidad en la aplicación de las medidas de seguridad, dependiendo nuevamente de las dos cosas. Análisis de riesgos y amenazas que tiene que hacer ¿quiénes? Primero el país, luego el aeropuerto y luego el operador aéreo. Y finalmente, el mínimo requerido que nos tenemos que acatar a través de OASI, del programa del país, del programa del aeropuerto, o de los requerimientos que tiene que implantar o de su propia decisión el operador aéreo. ¿No le ha tocado a alguno participar en una aerolínea en donde tenemos como pasajero un pasajero VIP? Aquí en nuestro país, por ejemplo, mi primera experiencia con vuelos VIP fue cuando era mecánico en Aeronaves de México y también cuando vino el Papa, Juan Pablo II. Entonces, para esos vuelos,
Obviamente las medidas de seguridad, ¿cómo se hacían? Inspección o verificación de seguridad de la aeronave. Inspección by the book. Y después de que lo hacía la aerolínea, esa aeronave se lo llevaban al hangar presidencial y de nuevo le volvían a hacer la inspección de seguridad de la aeronave. ¿Ok? Entonces pregunta, ¿se aplican los controles a todas las personas que tienen acceso a la aeronave? ¿Sí o no? Sí, ¿de acuerdo a qué? Ya específicamente a los dos programas que están involucrados ahí, al programa de seguridad del aeropuerto y al programa de seguridad de los participantes, porque una parte lo tiene documentado la aerolínea, otra parte lo tiene el concesionario del manejo de carga, otro tiene el programa de, en este caso, de las empresas de seguridad contratada aquí en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, no solamente pensemos en el programa de seguridad del aeropuerto, ni en el manual de prevención de actos de interferencia ilícita de las aerolíneas, sino la coordinación de esos programas con los específicos de esos terceros. Empresa de comisariato, empresa de carga, empresas de servicios de limpieza, empresas de servicios de apoyo en tierra, empresas de seguridad contratada, etcétera. ¿Se aplican controles a todos los objetos? Sí. ¿Todas las cosas no vivas que van a bordo del avión? Pues claro que sí, de acuerdo a esos programas. No sé cómo vaya en tiempo, porque ven que yo me subo en... ¿Dónde? ¿Y qué hora es? 11:05. Bueno, entonces, estas preguntas son, vamos a decir, de reflexión o de reforzamiento de lo que hemos estado viendo. ¿Qué nivel de seguridad se debe aplicar a la aeronave? Nuevamente, para mí la clave es dependiendo del tipo de operación a la cual va a estar sujeta esa aeronave. Un 747 carguero, un 747 pasajero o el Air Force One. Y es el mismo tipo de avión, enunciativamente. ¿Qué factores hay que considerar para determinar ese nivel de seguridad? Los elementos que se tienen que involucrar en el estudio de riesgos y amenazas del país, del aeropuerto y del operador. ¿Se pueden aplicar diferentes niveles de seguridad en las aeronaves ubicadas en un mismo aeropuerto? Pues acabamos de verlo. ¿Quiénes deben de participar en la aplicación de las medidas de seguridad en una aeronave? Las autoridades federales, la administración del aeropuerto, el explotador y quienes actúen en su nombre y representación desde donde se generan esos riesgos. Por ejemplo, en la cadena de suministro de la carga, de los pasajeros, del equipaje, de los suministros. ¿Con qué herramientas se cuentan para aplicar las medidas y controles de seguridad de una aeronave? Pensemos que es un enfoque sistémico. No podemos pensar que nada más sea el arco detector de metales, ¿o sí? O el detector portátil de metales. ¿De qué sirve un detector portátil de metales para un dispositivo explosivo improvisado no metálico? Pensemos el caso del 25 de diciembre de 2009. ¿Tenía la capacidad del punto de inspección de detectar eso? ¿Verdad que no? Por eso es la importancia del enfoque sistémico, desde el tema de seguridad nacional, las agencias de inteligencia. Y eso nos pasó el 30 de mayo de 2010 en un vuelo de París a México, que fue aterrizado en Montreal, en donde aquellos sí lo sabían, pero no tenían confianza con los de aquí, y dijeron, pues ya te aterrizó tu avión, ya hazle como quieras, pero por Estados Unidos no vuela. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Con eso termino mi participación. Espero haber satisfecho sus expectativas. Carlos. ¿Sí? Pues nuevamente, muchísimas gracias. Y me reitero sus órdenes. Agradecemos la participación del ingeniero Fernando Rojas y de parte del GAP recibe este presente por la participación. Un aplauso, por favor. Nos tomamos 15 minutos, por favor, y regresamos para la siguiente exposición, que es del ingeniero Franco.